Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, la iglesia comunidad de gracia. Qué bueno verles un domingo más. Les voy a pedir que los hermanos, que si hay hermanos de afuera, para que los hagan ingresar, los inviten a pasar. ¿Verdad? Quiero que sepan que es de mucha bendición estar aquí. Y voy a pedirles que busquen en sus Biblias, hermanos. Nos podemos poner de pie también, por favor. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Efesios, capítulo 4, versículo del 1 al 16. Efesios 4, del 1 al 16. Rápidamente, hermanos, para dar comienzo a este culto de domingo 13 de febrero. La unidad del Espíritu. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estructura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean como astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, buscamos en todo a aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, vamos a poner este culto en las manos del Señor con una oración. Voy a pedir que ahí, con reverencia, tenemos nuestros rostros y oremos a Dios. Padre celestial que estás en el cielo, gracias te damos, Señor. Estamos aquí reunidos, Padre, como hijos tuyos, Señor. Queremos darte la honra y la gloria, Señor, siempre. Señor, solo tú eres digno de toda alabanza, Señor, y toda adoración. Gracias por mis hermanos, gracias por todas las personas, Señor, que hacen, Señor, que trabajan en todos los ministerios de la iglesia. Padre, cada persona que está aquí, Señor, bendícela. Que sea un culto, Señor, donde tú abres su corazón. Padre, la palabra que traen, los coros de los hermanos que van a cantar, Señor. Sea usted tratando con cada uno de nosotros, Señor. Los niños que están en el EBI, Padre, cada una de las personas que sirven, Señor, en este ministerio. Trae con bien a las personas que vienen en camino, al siguiente punto también, Señor, a cada una de las familias que se conectan vía Zoom, Padre, y a las personas que están pendientes, Señor, de esta transmisión. Te alabamos y te bendecimos, Padre, por siempre. Amén. Ahora, hermanos, vamos a dejar a hermano Emilio, quien nos va a dirigir con los coros que es pedido. El Señor nos bendiga, hermanos, en esta mañana. Agradeciendo a Dios porque nos ha traído a este lugar para alabar el nombre del Señor. Vamos a entonar el himno número 4. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. La tierra está llena de su gloria. Isaías 6:5. Santo, santo, Señor, siempre la
Continuamos alabando el nombre del Señor. Digno número 56. El que habita al abrigo de Dios. Que habita al abrigo de Dios, morará bajo sombra de amor. Un reino de pan y paz, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicia poder, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Que habita al abrigo de Dios, feliz será, ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias poder, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Verá a su fiesta y espíritu, mas a él no vendrá mortandad. Yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias poder, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Gracias, sublimes, tanto de ti. Lo que muestran los escenarios,
Amén. Gloria a Dios. Hermanos, por los cantos. ¿Cuánto dan gracias a Dios? Hermanos, por todo de la iglesia. Amén. Como ustedes saben, todos los meses la iglesia tiene a bien, ¿cómo se llama? Recordar los cumpleaños de los miembros de la iglesia. Esta mañana voy a pedirle a todas aquellas personas que están cumpliendo años en el mes de febrero que pasen adelante, levanten su mano y hay hermanos que vamos a orar por ustedes y la iglesia tiene un pequeño presente que darles para que pasen enfrente. Si hay niños también, igual, ¿verdad? Pasen aquí enfrente. ¿Alguien más? Rápidamente queremos orar por ustedes, hermanos.
Si no hay nadie más, entonces les voy a pedir que donde estén, vamos primeramente a hacer una oración por la vida de mis hermanos que están cumpliendo años, ¿verdad? Les voy a pedir ahí que donde estén, inclinen su rostro, con reverencia, ¿verdad? Vamos a orar al Señor por la vida de nuestros hermanos. Gracias, Señor, te damos por estos hermanos que están aquí, Señor. Padre, bendícelos en este mes que están cumpliendo años, Señor. Cumple cada uno de sus sueños, Padre, que tienen marcado en tu voluntad, Padre. Tú sabes lo que ellos necesitan, Señor, tú sabes lo que ellos tienen, Padre Celestial, cúmplele cada uno de sus deseos, Señor, así sea su voluntad, Dios. Gracias te damos por la vida de ellos, Señor, cada una de las personas que están aquí, Señor, bendícelos, Señor, sobremanera. Gracias te damos, Padre, por este año que está más de vida, Padre, y así también te pido que los tengan con nosotros muchos años más, Señor. Bendícelos su familia, cabeza del hogar, aquellos niños que están creciendo, Padre, que sean muchos años más en ti, ¿verdad? Y te pido por cada uno de sus trabajos, de sus escuelas, Señor, dale sabiduría en todo lo que hagan. Gracias te damos, Padre. Amén. Ahora, hermanos, va a presente la iglesia para ustedes. Adelante. Cantémosles, hermanos, a los que hoy cumplen años este mes, con el himno 611, con alegres corazones. Alegres corazones, alabamos al Señor, celebrando tu cumpleaños, cantamos con fervor, te deseamos muchos años de completa bendición, que tu vida sea en Cristo, tu delicia y tu pasión. Sí, canta felicidad, sí, canta que estamos hoy de corazón. Tu nombre Ana, tu nombre Ana, eres tu protección. El recuerdo de tus actividades, celebramos en así amor, que contigo Cristo se fiesta, cantar, cantar, cantar. Muy bien, hermano. Bien. Les queremos decir que para los niños que vinieron esta mañana ya están atrás, las clases de ley, pueden pasar ya directamente a las clases de ley para que vayan a su clase, hermanos. Vamos a pasar de información rápidamente. Tenemos varios mensajes que darles. Voy a pedir que pongan atención, ¿verdad? El Ministerio de las Familias, hermanos, les invita al primer evento familiar virtual del 2022. Se llevará a cabo vía Zoom el sábado 19 de febrero de 7 de la noche a 8:30 de la noche. Contaremos con la presencia del pastor y conferencista Cornelio Rivera, quien abordará un tema bíblico cuyo contenido se orientará a fortalecer el vínculo familiar de los creyentes con Dios. Será un momento de mucha bendición y una gran oportunidad para que invite a otros al evento. Así que recuerden, los sábados 19 de febrero, allí en nuestras casas, reunimos nuestras familias, nos conectamos a escuchar el culto de familias y será de gran bendición, recuerden, hermanos. Muy fácil, ¿verdad? Ni siquiera solamente de conectarse y estar escuchando la conferencia del pastor Cornelio Rivera. Amén. Les recordamos la importancia de ser parte del culto de doctrina para la vida. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde los esperamos con la nueva serie de estudio denominada Los Profetas Menores, iniciando con el libro de Oseas, ahora en su modalidad de culto en vivo por vía Zoom. Con anticipación se les estará enviando el link del culto para que se puedan conectar.
De igual manera, el culto de oración lo hubiera viernes de 6:30 de la tarde. Ahora será en modalidad virtual en vivo. Así que recuerden, hermanos, los días jueves y viernes habrá culto de doctrina para la vida el jueves a las 6:30 y culto de oración el viernes a las 6:30, ¿verdad? Para que podamos estar en comunión y así podamos, ¿verdad?, escuchar la palabra del Señor y podamos orar así en comunión con todos los hermanos de la iglesia. Amén. También les informamos que sigue abierta la matrícula del discipulado de formación cristiana, del DFC. Los domingos de primer nivel presencial de 8 a 9 de la mañana. Los lunes del primero al tercer nivel virtual, multisalas, vía Zoom de 7:30 a 8:30 de la noche. Los martes, cuarto nivel y avanzado, siempre también multisala, vía Zoom de 7:30 a 8:30 de la noche. Tenemos una muy buena participación de hermanos que se han matriculado, así que le instamos, ¿verdad? Les motivamos a que puedan inscribirse si aún no lo hace o motivar a otros hermanos que ustedes saben que no lo han hecho para que puedan matricularse. Están a tiempo todavía, solamente se ha pasado una clase, hermanos. Entonces, para que si quieren más información, se pueden buscar con la hermana Marlene Castillo al número celular 9932-8419. 9932-8419. Hermana Marlene Castillo, se les va a brindar más información. Les invitamos también a apoyar a nuestra primera venta de garaje 2022. Por fuerza mayor, no se pudo realizar el día de ayer sábado. Se desarrollará el sábado 5 de marzo de 8 a 4 de la tarde. 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los fondos serán destinados para la construcción de nuestro templo. Usted podrá encontrar muebles, línea blanca, ropa, zapatos, instrumentos musicales, artículos del hogar en general, etc. Para más información pueden comunicarse con el hermano Hugo Rivera a los números celulares 3155-7991 y 9455-9484. Amén. También les informamos que los bautismos programados para este mes se proponen hasta nuevo aviso. Pero si usted quiere bautizarse, puede inscribirse en la mesa de los servicios en el templo. Allá atrás están. Se pueden inscribir con las hermanas que están allá. Y ya también pueden llamar a la hermana Mirna Moncada al número celular 9579-4410 para poder inscribirse. La hermana Mirna Moncada. Les invitamos a llevar a nuestros niños para traerlos y llevarlos a la parte de atrás. Como ya sabemos, ya aperturamos las clases de Levi, gracias al Señor. Clases de escuela bíblica infantil, se condicionó un espacio para que los niños puedan acompañarnos presencialmente en ambas jornadas de culto dominical. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Amén. Les informamos que a partir del próximo domingo tendremos a la venta los himnarios Celebremos su Gloria en las diferentes presentaciones. Para más información pueden abocarse con la hermana Yasmín Paguada en la librería. Amén. A partir del próximo domingo. Así que ya saben, hermanos, con toda esta información que se les ha pasado esta semana, hay muchas actividades y mucha información, ¿verdad? Para que puedan dársela a otros hermanos y puedan ser partícipes de ella, ¿verdad, hermanos? Cada uno de nosotros. Vamos ahora a pasar con mi hermano Horacio Barrios. Va a dirigir en una oración por las ofrendas de esta mañana. Buenos días, amados hermanos. Ruego nuevamente, por favor, ponerle de pie para la reverencia a nuestro Dios, nuestras ofrendas y diezmos. Nosotros, quisiera que todos, que los hermanos, que van a recoger la ofrenda en su respectivo lugar. Acompáñenme en oración. Padre bueno y misericordioso, muchas gracias, Señor, por un día más de vida que usted nos ha dado. Gracias, Señor, por reunirnos nuevamente como iglesia en este domingo 13 de febrero del año 2022. Y con cada uno de mis hermanos, con la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, familiares y amigos que lo visitan. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que nos siguen a través de las plataformas. Dios Todopoderoso, Padre Eterno, venimos con un corazón agradecido a alabarte y glorificar tu santo nombre, a honrarte con nuestras ofrendas y diezmos, para su gloria que usted las multiplique, Señor. Dios Todopoderoso, bendice al dador alegre como el que no puede dar. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por habernos amado. Gracias por haber dado a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la salvación.
Te pedimos, Padre misericordioso, que bendigas al necesitado, al menesteroso, al pobre, a la viuda, al extranjero. Así también, Dios Todopoderoso, bendice a la familia pastoral, bendice nuestro país, Honduras. Que el Evangelio de salvación para vida eterna se siga predicando en la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia y que puedan ganar más almas para Cristo, familiares, amigos y circunvecinos de la comunidad de Chimbo y alrededores. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes en este culto presencial dominical de las 9 de la mañana. Dios Todopoderoso, toca corazones, más hermanos, podamos seguir donando para que la construcción del templo físico siga avanzando y que termine a un feliz término. Bendice a cada uno de mis hermanos por nombre y apellidos que están dirigiendo la obra de este templo, que es para alabar y glorificar tu santo nombre y ganar almas. Bendice a la persona que se contrató, Señor. Dios Todopoderoso, bendice a los empleados que laboran y que hagan el trabajo Padre de todo peligro. También te pedimos, Señor Jesús, que tú cuides y conserves nuestro trabajo, a los que estamos, que tenemos en el gobierno, empresa privada y en negocios propios, que tú nos cuides y que nos cuides. Recibe por favor, así también bendice al hermano que ha traído el mensaje, que sea de gran bendición y invitación para todos los aquí presentes. Plataforma Zoom. Nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, Salvador del mundo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Pueden sentarse. Gracias por su atención. Jesucristo basta desde el campo de esta mañana. De todas maneras ya están sentados. Quédense, hermano, pero tratemos de cantar este canto. Alcanzado por su gran amor, en brazos abiertos recibir. Y como somos hoy nos acercamos Cristo basta.
Que el Señor les bendiga. Muy bien, hermanos, vamos a pasar ahora al tiempo del predicador que nos va a traer la palabra del Señor esta mañana, que es con el hermano Ángel Ortega. El tema que nos trae es la sangre. Versículo clave Levítico 17:11. Adelante. Buenos días, hermanas, hermanos presentes, y muy buenos días a los que están conectados mediante la plataforma Zoom, participando de este culto dominical. Sin duda que ha de haber algún otro tipo de personas que nos sintonizan, no solo los que estamos aquí presentes. Para todos ellos, que alcancen las bendiciones que Dios nos tiene preparadas para este día. Les voy a pedir si hay en este grupo de personas que estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, si hay alguien que nos visita por primera o segunda vez, si hay alguien que no conoce al Señor todavía, le rogamos que ponga mucha atención al tema de la palabra del Señor, porque yo espero siempre ser utilizado por el Señor, que yo sea solamente un instrumento en las manos de Dios para poder medianamente explicar la palabra de Dios, que Dios nos quiere dar a entender en su palabra. Allí donde están sentados les voy a explicar que me acompañen en una palabra. Nuestro buen Dios, Padre Celestial, alabamos tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno de toda oración, toda alabanza. La gloria es tuya. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y venimos a ti necesitados de tu palabra, necesitados de conocer las grandes riquezas que hay encerradas en tu bendita palabra. Suplicamos que te quedes con nosotros, limpia nuestro corazón, prepara nuestros corazones, Señor, para que podamos tener una excelente comunión contigo esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Yo creo que les han dado a ustedes un pequeño bosquejo. Y el título del tema es la sangre. Así en general. No dice la sangre de quién. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos escuchado más de alguna vez a mucha gente que, si bien no quieren hacer compromisos con el Señor, utilizan el nombre de la sangre de Cristo
Mucha gente dice, yo tengo asegurada mi casa porque está cubierta con la sangre de Cristo. Pero no se pregunta cómo está su corazón con relación a esa sangre que derramó el Cordero de Dios. Entonces, mucha gente que compra su vehículo dice, lo tengo cubierto con la sangre de Cristo. No es que está malo decir eso. El problema es cómo está la persona que dice esto. Y si lo dice es porque tal vez tiene alguna creencia, pero no ha llegado a tener un compromiso serio con el Señor, que esa sangre, con el significado que tiene la sangre de Cristo. Les voy a pedir que me acompañen en la lectura del versículo clave de este tema. Dice en Levítico capítulo 17, versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo se la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Hermanas y hermanos, la Biblia está cargada de ejemplos y casi toda la actividad de los verdaderos cristianos, de las personas que decimos que hemos aceptado al Señor, casi toda la actividad que desarrollan las iglesias verdaderamente comprometidas con la palabra de Dios gira alrededor del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para la salvación de la humanidad entera. Pero la humanidad en su inmensa mayoría no acata el objetivo por el cual el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Vamos a hacer todo lo posible. Yo espero que el Señor, no espero que el Señor, sino que espero que yo me deje guiar por el Espíritu Santo. Porque Él pone en nosotros las palabras. En el Antiguo Testamento, sangre en general, es sinónimo de vida y de alma. Si nos ponemos a leer ahí algo relacionado con el tema, vamos a encontrar que decir sangre es lo mismo que decir vida o decir alma. Aquí hay bastantes médicos que me pueden decir también que la sangre en general, su objetivo fundamental en el organismo vivo es su actividad fisiológica, podríamos decir, es la vida, darle vida al ser. ¿Qué pasa si sale toda la última gota de sangre de nuestro organismo? ¿Qué le pasa a la carne? Muere, termina. Pero la carne, con su vida, que es su sangre, no comeréis. Es un mandamiento del Señor. Lo encontramos en Génesis capítulo 9, versículo 4. Génesis capítulo 9, versículo 4. Dice el mandato, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Esto implica que sí podemos comer carne, pero no la sangre que tenía esa carne. Entonces hay que vaciar esa carne para comerla. Vaciar la sangre, que no tenga sangre. Voy a leer nuevamente el capítulo 17, versículo 11 de Levítico. Porque la vida de la carne en la sangre está, dice la Biblia. Y yo, dice el Señor, os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. En el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 23, no sé si va apareciendo todo esto. Dice el Señor,
Deuteronomio capítulo 12, versículo 23. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con la carne. Ese es un mandato del Señor, que se prolonga hacia nosotros también, a pesar de que esto fue dicho allá antes del acontecimiento de nacimiento y muerte del Señor Jesucristo. Génesis capítulo 9, versículo 4, que acabamos de leer también, donde dice que pero la carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Este versículo, del capítulo 9, versículo 4 de Génesis, contiene el sexto aspecto del pacto de Dios con Noé. Así como lo oye. Dios prohíbe comer la sangre de los animales, de todos los animales. Si es que se pueden comer todos, ¿verdad? El Antiguo Testamento toma o hace equivalente la sangre con la vida. Dije que el Señor hace en el Antiguo Testamento, toma como equivalentemente igual valor a la carne con la sangre con la vida. No la carne, ¿verdad? Volvamos otra vez al versículo 11 del capítulo 17 de Levítico. Llévenlo siempre en memoria. En este versículo 11 del capítulo 17, se señala que la función fisiológica, yo no sé si puedo decir ese término, encajarlo ahí, si encaja bien ahí, los médicos me pueden decir si es correcto. Repito, en ese versículo 11 del capítulo 17 del Levítico, se señala que la función fisiológica, ¿está correcto? Gracias. La función fisiológica de la sangre es transmitir la vida. Vamos con eso en mente para llegar al momento de hacer la conexión con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Porque el significado que viene desde el Antiguo Testamento apunta a la cruz de Cristo, apunta al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y por qué no es correcto que utilicemos así tan deliberadamente, libremente, liberalmente, el término sangre de Cristo para referirnos así muy vacío eso, muy en seco, muy incluso hasta arbitrario? Utilizar así, me dijo una señora una vez, que estábamos todos los vecinos asombrados, que los ladrones andaban todas las noches metiéndose en la casa. Mi casa, dice, yo la tengo cubierta con la sangre de Cristo. Yo no le contesté nada porque me porque, hermanos, para tener esa osadía de yo decir que mi casa, mi carro o mi propiedad la tengo cubierta con la sangre de Cristo, para que el Señor haga efectivo eso en mi casa, por ejemplo, debía haber estado yo primero en las manos del Señor y hacer eco yo de ese sacrificio que hizo Cristo al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, sí puedo decir, pero no ufanarme en decir, bueno, a mí no me pasa nada en mi casa, estoy cubierto con la sangre de Cristo. Nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. ¿O hay alguno que no? Todos los cristianos estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Pero esa es una forma de decirlo como una paradoja. Ya vamos a aclarar que es una paradoja.
Y la gente así muy libremente, con tanta liberalidad, dicen que la sangre de Cristo, pero no pasan de ahí, no pasan a hacer el compromiso con el de la sangre derramada, que es el Cordero de Dios. En el hebreo, vida, que es la sangre, se pronuncia nefesh o nefesh, una tilde en la primera E, y significa alma. Y ya dijimos antes que alma, sangre y vida en el Antiguo Testamento se toma como equivalente. Equivalente, que tiene el mismo significado, simplemente, y hace las mismas funciones, pero tiene una cierta diferencia porque la sangre es la vida. No es primero la vida y después la sangre. No puede haber vida si no hay sangre primero. Y no puede haber salvación en Cristo si no hay derramamiento de esa sangre. El mandato divino es drenar la sangre de todo animal que se ha de comer. La vida, entonces, hermanas y hermanos, está en la sangre y es propiedad absoluta de Dios. Nadie, absolutamente nadie, ningún ser humano tiene potestad sobre la vida. Nadie. Sin embargo, veamos cómo está cubierto la historia de casos en que el hombre derrama sangre de su hermano. La vida entonces vivimos en la sangre y es propiedad absoluta de Dios. No hay discusión en eso. Consecuentemente, el centro concreto de la prohibición es que el hombre puede comer carne. Sí. Siempre que ella no tenga sangre. El hombre, nosotros, todos, mujeres y hombres, no tenemos derecho a tomar la vida. Nadie. Porque esa pertenece única y exclusivamente a Dios. Y solo Él sabe cuándo y cómo nos la va a quitar esa vida. Nos va a llevar. Quitar la vida, entonces, es potestad exclusiva de Dios. La sangre, hermanas, hermanos, representa la vida y a la vez esta vida pertenece a Dios. El que derrama sangre, diga bien, el que derrama sangre tendrá que rendir cuentas a Dios. Yo no sé si ustedes, pues yo puedo explicar esto. El Señor es el juez, no un juez, es el juez. Y el juez requiere. Yo no sé, ningún abogado me podría explicar esto. Un requerimiento, ya hablando de la vida secular, proviene del ministerio público, ¿verdad? Para los juzgados. Ese requerimiento en nuestro sistema jurídico, diríamos, es enviado sobre alguna persona la cual ha cometido un desafuero que contraviene las normas legales de la sociedad. Más o menos así es el requerimiento que le va a hacer Dios a la persona que ha hecho uso indebido de la sangre. Y no digamos la sangre del Cordero de Dios. Ese verbo de demandar, el Señor va a demandar, va a pedirle cuentas a que derramó sangre. Demandaré, está en el futuro, demandaré, Señor. Es un término legal. Hay abogados aquí bastante que conocen de esto.
van a estar de acuerdo conmigo y si no me lo dicen a la salida. Es un término legal, en otras palabras es un término jurídico. Y Dios es el juez que demanda. Si Dios demanda una cosa, para Dios no hay nada que se le olvide, como se nos olvidan las cosas a nosotros. Él no tiene ese problema de olvidar de algunas cosas. Dios todo lo sabe, todo lo conoce, lo tiene todo en su programa, que es perfecto, no como los planes nuestros. Entonces, la transgresión ante Dios, ante los requerimientos de Dios, tenemos que pagarlo. Yo tengo anotado aquí que volvamos a leer el versículo porque la vida de la carne en la sangre está, y Dios ha dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Pero hay que explicar una serie de detalles. Espero que el Señor ponga en mi boca las palabras de Dios. El valor de la vida, mire bien, lleve bien el libro. El valor de la vida es la medida del valor de la sangre. Sí, pareciera lento. Esforcémonos un poquito para entender bien esto. Lo repito, el valor de la vida. ¿Y de quién es la vida? Para Dios, ¿vale la vida nuestra? Lógicamente que sí. Nosotros somos obra de Él. ¿Y cómo es posible que va a tener de menos lo que Él hizo? No puede. No, lo puede hacer, pero no lo hace porque Él es perfecto. Nosotros somos los imperfectos. Ese valor de la vida y la medida de ese valor que está en la sangre, métaselo en la cabeza. Porque de ahí vamos a hacer todo lo posible por deducir el significado que le da esos términos a la sangre que Cristo derramó en la cruz de Calvario. ¿Por qué y para qué se sometió Dios a semejante sacrificio? Y el hombre hoy en día le da la espalda a ese sacrificio, al significado. Ya viene la Semana Santa, ya se están haciendo preparativos, pero al margen del plan de Dios, ¿cuáles son los preparativos que hace la gente? No piensan en el por qué se celebra la Semana Santa y cómo debe celebrarse. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando Cristo fue crucificado? El significado que tiene todo eso lo venimos viendo desde el Antiguo Testamento, porque todos los sacrificios que la ley demandaba al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, todo va encaminado y apunta a la cruz de Cristo, al sacrificio de Jesús, a la muerte de Jesús. Hacia ahí va enfocado el significado. Todos esos términos que les decía, el valor de la vida es la medida del valor de la sangre. Esto es lo que da a la sangre de Cristo un valor que nosotros no lo podemos medir. El valor de la sangre de Cristo. Por eso es que yo no sé si ustedes sienten lo mismo. A mí me choca. Eso me cae mal. En otras palabras, oír decir, o leer atrás en la parte trasera de un autobús, por ejemplo, cubierto con la sangre de Cristo. Ojalá que eso sea cierto. Pero resulta que quien lleva portando la leyenda esa es un ser material, no es un ser espiritual como nosotros. Por lo tanto, el significado de la sangre de Cristo se cumple en el corazón de nosotros, en la vida de nosotros, no en un objeto material
que no tiene vida, pues, ya nosotros no podemos valorar, no podemos cuantificar, no podemos hasta cierto punto apreciar el significado de la sangre de Cristo. Está fuera de nuestro alcance el entender ese significado, ese valor que le da esos términos a la sangre del Cordero de Dios. Entonces, hermanas y hermanos, el Dios hombre, que es ¿quién? Cristo. Cristo, mire, dio su vida cuando su sangre fue derramada. En el momento en que fue derramada la sangre, ¿cuánto tenemos nosotros de sangre que cortamos en nuestro organismo? Yo no me acuerdo la cantidad, pero cualquiera que sea. No era para lavar ropas, no era para lavar casas, no era para lavar automóviles. El significado era para que toda la humanidad acudiera a entender ese significado y comprometer su vida con el Cordero que estaba entregando su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ese es el significado. Porque la sangre de los toros, volviendo allá al Antiguo Testamento, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, que eran las víctimas en ese tiempo, había, ¿no? Los bonitas para el pobre que no podía comprar sus y algo más, tenía que ser en una condición física perfecta, que no tuviera daños, defectos, o padecimiento de algún problema físico. Tenía que ser perfecto el animal. Pero eso era momentáneo solamente. Ya vamos a ver el significado que tiene la persona que llevaba el cordero a matarlo como ofrenda al Señor. Y la sangre de ese cordero era rociada en el altar. Me estoy adelantando. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Es una cita bíblica que nos dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Lo que es eficaz no es la sangre en la pena de la víctima, sino la sangre sobre el altar. Allá. Hebreos capítulo 10, versículo 4. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios que andamos cargando, la Biblia, no dice nada acerca de una salvación por medio de imitar a Cristo de alguna forma sin comprometernos con Él. Nosotros queremos imitar a Cristo, pero nuestra vida ya está en sus manos, que es lo fundamental. Repito, que la Biblia no nos dice nada acerca de una salvación por medio de la imitación o la influencia que pueda ejercer sobre nuestras vidas, la vida del Señor Jesucristo. Ay, cómo me impacta algo relacionado con la palabra de Dios en Semana Santa, un montón persignándose, flagelándose para ver si de esa manera, pero eso a la siguiente semana ya no tiene nada. En el mismo momento, eso no es lo que Cristo le está diciendo a la humanidad que haga. Solamente, oiga bien, acerca de la salvación por medio de aquella vida que fue entregada en la cruz del Calvario. Solamente a través de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tenemos que salvación. ¿De qué? Del pecado y de la muerte. En la cruz del Calvario se cerró, como quien dice, el círculo que se venía practicando desde antes, en el Antiguo Testamento. Cristo le puso fin a los sacrificios. ¿Por qué vamos a acudir a hacer algún sacrificio nosotros si Cristo ya lo hizo por nosotros
nosotros lo que debemos hacer, el pecador, rendirse a los pies de Cristo, reconocer su sacrificio, que fue por su condición de pecador que Cristo se sometió a ese enorme sacrificio. En la cruz de Cristo se explica detalladamente y definitivamente el significado de todo sacrificio. Solo ahí se explica el significado de los sacrificios que mencionaba. En cada sacrificio, la sentencia de la ley, estoy hablando del Antiguo Testamento, la sentencia de la ley se ejecutaba sobre el sustituto del ofensor. ¿Quién era el sustituto del ofensor? Un cabrito, un becerro, un cabrito, un buey, podía ser una tortonita, etcétera, etcétera. Pero miren, hermanos, eso no pasaba más allá de ser un momento en que Dios pasaba por alto los pecados del oferente y a la vez se delataba ante la sociedad el que llevaba el animalito para protegerlo. Porque nadie quien no cometiera pecado porque iba a llevar a premio. Si se sentía libre de pecado. Solo el pecador, el ofensor a Dios, era el que llevaba el animalito para sacrificarlo. Y la sangre de ese animalito era rociada en el altar, el propiciatorio. Pero eso era solamente un símbolo de lo que posteriormente venía a completar la obra. Esa obra quedó completada, por cierto, en parte, la primera parte. Estamos esperando la segunda parte del trabajo del plan, de la ejecución del plan divino cerca de los seres humanos. Decía del corderito que iba llevado por el ofensor. Ese animalito sustituía simbólicamente lo que merecían hacer con el pecador, lo que se merecía el pecador. Ahí se cumple la palabra de Dios que dice que la paga del pecado es la muerte. Y Cristo da la solución, la dádiva de Dios. ¿Cuál es? En Cristo. Bueno, dije que cada sacrificio que se efectuaba bajo esas condiciones allá en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, señalaba, apuntaba, se refería a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Apuntaba hacia la cruz de Cristo, la cual es la única que vindicó, es el único acto que, hablando en lenguaje actual, reivindica la justicia divina. Porque el pecado ofende a Dios. Y entonces el pueblo pecador mantiene viva y latente esa ofensa a Dios a través del pecado. Dios no puede soportar esa situación y por lo tanto Él, en su plan divino de salvación de la humanidad, tuvo a bien, en su sola soberanía, hacer lo que estamos diciendo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Aquí queda reivindicada, entonces diríamos, en la Biblia dice vindicó. Eso mismo. Es restablecer, ese es el significado de esa palabra. Retomar la justicia que Dios manifestó al pasar por alto los pecados de aquellos cuyos sacrificios eran un tipo de la muerte del Señor Jesucristo. Y queda más o menos cerrada la idea de lo que he venido diciendo. El libro de Romanos, capítulo 3, versículos 24 y 25. Mire qué tremendo esto que dice Pablo acá.
siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. Fíjense qué barbaridad que hace el ser humano. Dios le está ofreciendo la salvación al ser humano de gratis. Usted no tiene que, vaya, cuando vamos a comprar, necesitamos un par de zapatos, y lo primero que se piensa es si hay dinero para comprar. No al revés. Cuando me voy a subir a un taxi o a un bus, tengo que ver primero si ando en pasaje. Si no tengo el pasaje, no me subo al bus. Si no tengo el pasaje, no puedo tratar con el taxista que me va a llevar a determinado lugar. Gratuitamente nos justificó el Señor por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ya no hablemos del efecto para el cual llevaban la ofrenda de sacrificar un animalito, sino la ofrenda que Dios le está dando a la humanidad a través de su Hijo, la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Dios hace, como quien dice, caso omiso de todas las perversidades mías, suyas y de todo pecador, si se somete, si reconoce el sacrificio que Cristo hizo. De lo contrario, se sigue cargando con el pecado. Y esa carga lo vuelve un esclavo del pecado. Eso éramos nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado. Pero Cristo limpió eso y le puso fin a todo eso. En el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 36, dice la palabra de Dios: cada día ofrecerás el becerro de sacrificio por el pecado para las expiaciones. Todavía refiriéndose a la ley que ponían en práctica los judíos, los israelitas. Y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo según las sagradas escrituras. Para santificarlo, hasta ahí no va a llegar la cita. La Biblia nos dice lo que hacían los sacrificios en el sistema mosaico, poniendo en práctica lo que era la ley de Moisés. Y consistía en cubrir momentáneamente, no era para el resto de los días. El Señor hacía, como quien dice, pasaba por alto los pecados de los creyentes y de los ofensores al mismo tiempo. Y le daba una seguridad del perdón divino a esa persona que llevaba el corderito a matar en su sacrificio. Pero no era posible, oiga bien, no era posible jamás que la sangre de los toros y de los machos cabríos, de las ovejas y de todos los animalitos que llegaban en ofrenda pudieran quitar los pecados de la persona. Solo eran cubiertos por un momento. Hebreos 10:4, ya lo leímos, nos aclara bien esto. El israelita traía su ofrenda como una confesión, oiga bien esto, como una confesión de su pecado y como un reconocimiento de que aunque él no se diera cuenta, pero estaba reconociendo que la paga del pecado es la muerte. ¿Y quién moría? El corderito que llevaban a otro. Pero el pecado estaba latente y las cosas seguían casi lo mismo con relación a Dios, hasta que Cristo le puso fin a él. Dios cubría, en otras palabras, pasaba por alto. El versículo 25 de Romanos capítulo 3 nos lo dice. Entonces, el pecado, como una anticipación del sacrificio de Cristo, por medio del cual, de Cristo,
se quitan los pecados pasados que Dios en su infinita paciencia, en su sola soberanía, había pasado por alto por mucho tiempo, porque eso duró mucho tiempo. Seguimos. Todo eso es un simbolismo de un culto, practicado en un culto, una forma cultural, no cultural. Sí, también puede decirse que es cultural, pero era un culto que se hacían esos sacrificios y simbolizaban la sangre en el Antiguo Testamento. Pero todo eso tiene su cumplimiento en la sangre del Cordero de Dios, que hace que quita el pecado del mundo. Lo que en el Nuevo Testamento equivale a la muerte del Señor Jesucristo. La sangre de Cristo. Miren, hermanos, voy a hacer lo posible por resumir. Entre muchas cosas que hace la sangre de Cristo por nosotros, vamos a mencionar unas cosas. Esta vez. Mire esto, escúchenlo. La sangre de Cristo, es decir, su muerte en la cruz del Calvario, es el símbolo del precio de nuestro rescate. Yo no entendía eso. Y me costó llevarlo a ¿cómo se llama? A una conclusión que me hiciera entender qué significaba eso. ¿Rescatar de qué? ¿Cómo? Del pecado, en lo que anda todo pecador y anduvimos nosotros caminando en esa podredumbre del lodo. El lodo ya se imagina cómo. Y hasta tierra. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Ahí se confirma la palabra de Dios, nos dice cómo vamos a ser redimidos a través de la sangre de Cristo. Del perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Porque no es por méritos que podamos tener nosotros. No fue por eso que dijo el Señor, bueno, es que el mérito de esto y esto, que voy a tomar en cuenta y lo voy a pasar a la lista de los redimidos. No es que si iba con el corderito a matarlo, con decir ahora en la actualidad que la sangre de Cristo nos limpia, nos cubre todos los bienes que tenemos, aparentemente aparecemos nosotros como que nosotros merecemos, como que tenemos méritos para que Dios haga eso, sin tener yo un compromiso con Él, con Cristo, con su Hijo, que nos rescató. No sé si voy conociendo el tema. Otro aspecto, la sangre de Cristo nos reconcilia con Dios. Lo dice, ya lo leímos, capítulo 3, versículo 25 de Romanos. Pero hay una cita más que está en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Aquí hemos dicho que Cristo es Dios, así lo predicamos la vez pasada, y que Cristo, aparte de que es Dios, no tiene un inicio, no podemos decir a partir de tal fecha, es Cristo, porque es eterno, desde y hasta, ¿sabes? Entonces, aquí dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, dice Pablo, la palabra de la reconciliación. Otro aspecto que hace la sangre de Cristo en nosotros, nos redime de nuestros pecados. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Tal vez me queda tiempo de explicar un poquito al final, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y Apocalipsis capítulo 4, creo que es. 7, ¿verdad? Bueno, 7, 14. Exactamente. Gracias. Dice en Apocalipsis 1, 5. Y de Jesucristo,
el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso para el cristiano algo que lo debe mantener en una posición donde no claudique nunca para seguir las pisadas del maestro? Otro aspecto, la sangre de Cristo nos purifica. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Todas las obras que ejecuta el pecador son obras muertas, y más aquellas que están relacionadas con la idolatría. Otro aspecto, la sangre de Cristo nos santifica. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, nos dice, elegidos según la presciencia, no la presencia, sino la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer lo que no hace el ser humano hoy en día. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas, dice la Biblia. Otro aspecto, la sangre de Cristo establece en nosotros una nueva alianza con nuestro Creador, porque eso se rompe cuando el hombre ofende a Dios con el pecado. Y no digamos el pecador que no ha reconocido a Cristo, que no ha entregado su vida a Cristo, es peor aún. La esclavitud en el pecado. Aquí me encantaría, pero ya no tenemos tiempo para leer, anótenlo por si alguien está anotando, Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 22. El Señor Jesucristo establece una nueva alianza con el ser humano a través de su derramamiento de su bendita sangre. ¿9 qué? Capítulo 9, versículos 11 al 22. Es un trozo literario tremendo. Mucho más dice, si el Señor Jesucristo nos justifica ante Dios, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Una vez predicamos acerca de la ira de Dios. ¿Qué es lo que produce la ira? En Dios. No es que Dios es iracundo. Por la sangre de Cristo tenemos un vestido limpio. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Yo le dije, dice Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Voy a acelerar un poco. Por la sangre de Cristo, directo, por la sangre de Cristo, podemos entrar con confianza en el santuario de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice la Biblia ahí, y esa cita. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aquí el santuario de Cristo es, en otras palabras, la vida cristiana, pero conducida por Cristo. Si usted y yo nos dejamos llevar de la mano del Espíritu de Dios. Bueno, la comunión con la sangre de Cristo, fíjese, ese es otro detalle importantísimo. Hablar de comunión con la sangre de Cristo. Si la sangre no me va a escuchar, ni me va a ver ella a mí. Y sin embargo, aquí dice que hay que tener comunión con la sangre de Cristo. Pero eso es una forma de aceptar el sacrificio. ¿De dónde salió esa sangre? ¿Para qué salió? Para
mi salvación. La comunión, dije, con la sangre de Cristo, ilustrada por la participación de la copa en la cena del Señor, es decir, nosotros lo hacemos cada vez que hay Santa Cena. Lo hacemos. Mire lo que dice acá. Se expresa con ello la identificación del creyente con la muerte de Cristo y nos mantiene en vigilancia permanente en espera de la segunda venida del Cordero que derramó su sangre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Ya lo había mencionado y entre otras cosas nos dice ese versículo: nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Solo tomo una porción de ese versículo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. El texto griego sugiere que esa lectura, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, puede hacerse de la siguiente manera: nos soltó o nos libró de nuestros pecados por su sangre. Es decir, el pecador está atado, aunque él no lo reconozca, pero está amarrado, podríamos decir, está pegado, adherido, a saber con qué clase de pegamento, y no quiere, puede hacerlo, pero no busca al que le puede ayudar y traerlo a la vida de él. Mire, nos soltó, dice, nos libró de nuestros pecados por su sangre. Esta frase contempla, está ahí como admirando. El cristiano debe hacer eso, debemos hacer eso. Admirar, para nosotros contemplar una cosa es admirarla, examinarla minuciosamente, no solo con los ojos físicos, sino con el alma y el corazón. Contemplar el acontecimiento de la cruz, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sagrada sangre. La sangre derramada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, su sacrificio expiatorio. Vamos a explicar ese término expiatorio en la próxima ocasión. Eso de remisión de pecado, de expiación, justificación, santificación, etc. Nosotros debemos entenderlo bien. Por su sacrificio, dice, expiatorio y sustituto, al mismo tiempo Cristo fue nuestro sustituto. Y de quienes, qué ficha éramos nosotros, para que Cristo nos representara. Que en vez de estar nosotros ahí en el sacrificio, Él, Dios, nos estaba representando. Su sacrificio expiatorio, fue el instrumento divino que ha obtenido la liberación del pecador, que ha puesto su fe en Cristo, de nadie más. Nadie puede ser liberado de otra manera, solo a través de la sangre de Cristo. Y por último, el Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14. Voy a tomar una partecita nada más. Han lavado, dice, han emblanquecido en la sangre de Cristo, en la sangre del Cordero. ¿Cómo es posible, hermanos, que literalmente vamos a decir, no, perdón, voy a lavar en la sangre de Cristo la camisa, voy a lavar mi pantalón? El lenguaje que utiliza la Biblia es un lenguaje florido, elegante, y utiliza mucho las figuras retóricas de nuestra gramática española. Y aquí se cumple una paradoja que tiene una relevancia fenomenal. Es necesario volver a estudiar la gramática de la primaria para entender un tercero. Mire, a la carrerita, voy a decir esto. La idea de emblanquecer los vestidos mediante el lavado en la sangre de Cristo es, hermanas y hermanos, nos invita esto a apreciar esa paradoja, porque es muy elegante. Una paradoja significa que la persona puede unir varios términos en una oración
larga o corta, y que aparentemente esos términos que ha tomado son irreconciliables, contradictorios. Por ejemplo, aquí, ¿cómo es que yo me voy a quitar un pantalón, por ejemplo, y voy a ir a lavarme en la sangre de Cristo? Si fuera literal esto, entonces no usaría la sangre que derramó Cristo para lavar a todos los seres humanos. Todos lo entendemos de esa manera, ¿verdad? Es esencialmente el sacrificio del Cordero en la cruz lo que provee vestidos blancos, no es de otra manera. Para los santos, ¿quiénes son los santos? Los que se someten a la voluntad de Cristo. Cuando la persona se somete a la voluntad de Cristo, está lavando su vestido, su alma, todo su ser, y todas sus cosas, propiedades, etc. El acto de ellos de lavar sus vestidos no es una obra meritoria, ya lo hemos dicho, nadie tiene mérito que el Señor pueda tomarlos en consideración, sino una manera de describir la fe puesta en la persona del Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Gracias. Oremos. Nuestro buen Dios, tú eres nuestro Dios, Padre. Nosotros estamos necesitados de ti. Acudimos a ti porque tú nos has salvado, nos has dado entendimiento para comprender que de otra manera no podemos tener salvación, solo a través de la sangre de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a que nuestra vida sea una práctica de tu palabra, Señor. Que nuestra vida sea de obediencia a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, porque solo tú mereces toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda adoración tuyo. Y solamente tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Por su palabra. Dios bendiga la vida del hermano Ángel también, hermanos. Amén. Amén. Vamos a continuar, hermanos, a continuar, vamos a hacer la presentación del versículo bíblico. El Levi, Proverbio 18:24. Van a recitar los niños mañana. Ahora ya no es por video, hermano. Ahora ya. 1, 2, 3. El hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo y el amigo hay más hermano. Así que ya saben, hermano, pueden traer a los niños los domingos. Recuerden, ya está habilitado las clases de Levi en la parte de atrás, para que si quieren cuando termine el culto pueden pasar a ver, ¿verdad? Ya está mencionado en las áreas ahí para los niños, para los jóvenes y adolescentes. Ahora les voy a invitar a que se pongan de pie, vamos a despedir el culto mañana. Les recuerdo también que atrás hay venta de tamales en la salida, ¿verdad? Así que pueden llevarse un delicioso tamal para que puedan y poder así apoyar a la iglesia. Antes de terminar, les recordamos que los cultos se suben los días miércoles al canal de YouTube, el canal de la iglesia. Gracias. Así que recuerden, ¿verdad? Para poderlo volver a ver el mensaje de este día y poderlo compartir a otras personas. Amén. Y invitamos también a la siguiente jornada a las 11, si quiere quedarse, pues al correspondiente invitado, y si no, pues conectarse vía Zoom, ¿verdad? Desde sus hogares. Oremos, hermanos. Santísimo Dios, te damos gracias esta mañana, Padre, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos regalas día con día, Señor. Te pedimos, Señor, que
esta semana que va a comenzar, Señor, y este día domingo que aún falta por recorrer, Padre, que nos bendigas, Padre, que tu presencia esté con nosotros. Meditemos en ti siempre, Señor, y todo lo que hagamos, pongamos primeramente a ti en todo, Padre. Te damos la honra, la gloria, solo a ti, Señor Jesús, porque tú la mereces por siempre, por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor. Llévanos muy bien. Y a los hermanos que vienen en camino hacia el siguiente culto también, Padre. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén, hermanos. Están despedidos.